Hola, en el vídeo de hoy vamos a explicar la Edad Oscura. Tras las guerras, crisis económicas y movimientos de personas que ocurren en el Bronce final, asistimos a un periodo de ruralización con ausencia de grandes reinos o ciudades como en el periodo anterior. ¿Por qué usamos el término Edad Oscura? Simplemente para contraponer esta edad con el esplendor micénico y el desarrollo y expansión del arcaísmo griego. En esta época desaparecen los palacios, ciudadelas, la escritura, desciende la población, la actividad comercial se reduce a mínimos. Es en esta época cuando los enterramientos pasan a ser individuales y la mayoría son incineraciones. Echemos un vistazo a la cronología y los hechos más destacados, de los cuales hablaremos a continuación. Os dejo aquí la diapositiva para que podáis volver cuando os haga falta. Ahora contestemos a las preguntas que aparecen en esta diapositiva. La violencia del Bronce final destruyó los palacios y la economía palacial. Los escribas o dumates micénicos usaban la escritura para registrar la entrada de productos y la redistribución de estos. Al desaparecer la economía palacial, ya no se necesitaban ni escribas ni escritura. Esto no quiere decir que la cultura dejara de existir, todo lo contrario, existió y se transmitió a través de la oralidad. Fue por esta vía por la cual la cultura y las leyendas sobrevivieron. Poesía, música, cante, cuentacuentos mantuvieron vivas las ideas fundamentales de la cultura griega, las cuales se pasaron de generación en generación en los momentos más duros. Pero los griegos, a pesar de esto, nunca tuvieron un conocimiento claro y preciso de la época micénica. La arqueología ha demostrado que los griegos cultivaron mucha menos tierra y tuvieron menos asentamientos al principio de la Edad Oscura que en el periodo micénico. La mayoría de la población vivió como ganaderos nómadas. Ante la inestabilidad, movimiento de personas. Y los pocos agricultores que hubieron parece ser que usaron la agricultura como complemento a la ganadería. Los asentamientos agrícolas eran pequeños, de unas 20 personas. La población quedó reducida al mínimo después del convulso y violento Bronce final, y es probable que no hubiera mucha mano de obra para la agricultura y así aumentar la producción, crear excedentes para facilitar un crecimiento demográfico. Así pues, muchas poblaciones se dedicaban al pastoreo nómada. Como resultado de esta vida transhumante, las viviendas eran cabañas con pocas posesiones. No hubieron ni arquitectura monumental ni cerámica profusamente decorada. Respecto al comercio, el Mediterráneo se vació de barcos griegos. Ya no había palacios micénicos que demandaran productos de lujo orientales, ni misiones diplomáticas o militares. Las invasiones griegas están asociadas con el inicio del hierro en Grecia. Los dorios llegaron al Peloponeso entre el 1100 a.C. y el 950 a.C. No sabemos por qué cosa o qué evento les movió, pero llegaron al Peloponeso. Solo tenemos la leyenda del retorno de los Heráclidas, los cuales retornaron para reclamar la tierra que su ancestro Hércules tuvo en el Peloponeso. ¿Esto es una invasión o una migración? La opción más acertada es un movimiento de personas continuado en el tiempo, en donde los dorios se asentaron en territorios despoblados después del colapso micénico. Es decir, es una migración de pueblos. Otros opinan que fueron los dorios los que acabaron con los últimos asentamientos micénicos. Mirad Corinto y Esparta. Son las ciudades dorias por excelencia. En Corinto la familia principal eran los Baquíadas, los cuales se relacionan con Hércules. Las familias reales de Esparta, Agiadas y Euripóntidas, descendían de Hércules también. Hércules es el héroe dorio por excelencia. En este mapa vemos los dialectos griegos que se corresponde con la situación étnica de la Grecia clásica. Los griegos probablemente aprendieron las técnicas siderúrgicas de estos dorios y también de comerciantes extranjeros en busca de mineral de hierro, provenientes de Chipre, Anatolia y Oriente Próximo.
El uso del hierro se expandió por sus ventajas sobre el bronce. El hierro es más duro y flexible. El mineral de hierro es también relativamente abundante en Grecia, por lo que las armas y las herramientas eran más baratas que las de bronce, puesto que el bronce es una aleación de estaño y cobre, y estos metales no son muy abundantes en Grecia. Esta abundancia, sin dependencia exterior, produjo herramientas más resistentes y económicas para la agricultura, lo cual se tradujo en un aumento de la producción, que pudo alimentar a una creciente población. Los griegos produjeron más comida, una población mejor alimentada se reprodujo más rápido, y en estas condiciones se desarrollará la polis griega arcaica. ¿Qué sociedad había detrás de este contexto histórico? Para contestar a la pregunta hemos de recurrir a las leyendas, los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, y los trabajos y días de Hesíodo. Ilíada es el canto que hace referencia a la guerra de Troya. Ilion era el otro nombre con el cual se conocía a Troya. Homero nos muestra una sociedad idealizada, un punto de vista aristocrático, apoyado en el mundo guerrero micénico. En cambio, Hesíodo nos ofrece un punto de vista más acorde con las clases humildes. El tema de Homero, la cuestión homérica, como se le llama en historia, es peliagudo. Es una cuestión peliaguda. Miremos las preguntas que aparecen en la pantalla, analicemos el contexto. A finales del siglo XIX había cierta creencia de que los hechos narrados en los poemas homéricos nunca ocurrieron. Pero el arqueólogo alemán Henry Schliemann decidió ir a Turquía y comprobar si el mundo homérico realmente existió. Siguiendo las indicaciones de Homero, excavó en una colina situada entre los ríos Escamandro y Simoes. Actualmente se le conoce como el Tel de Hisarlik, y descubrió Troya en 1871. Al éxito que le sucedió haber excavado en Troya, Schliemann decidió excavar en Micenas y Tirinto, encontrando edificios bastante parecidos en los descritos por Homero, demostrando que todas estas ciudades existieron. Una controversia se cerró, pero empezó otra, y los hechos descritos fueron también reales. Esto es un poco más difícil de explicar, porque las leyendas se transmiten oralmente, por lo que dependiendo de la Edo que las cuenta, se añaden detalles y se omiten otros, se describen situaciones u objetos contemporáneos que ayudan a recordar, se cambian versos para complacer al público o al que paga. En resumen, no se puede afirmar que son precisas al 100%. Son obras poéticas y no historiográficas. Arqueológicamente, ¿qué nos dice la arqueología? En Troya hay unas 10 fases de ocupación que se remontan al tercer milenio antes de Cristo. En los niveles sexto y séptimo se ha detectado una destrucción violenta que coincide en el tiempo con el cenit micénica y su política expansionista, es decir, en 1250 a.C., y recordemos, es en esta época cuando se inicia el pospalacial en Creta, porque los micénicos han conquistado los minoicos. ¿Y qué hacemos con Homero? Homero no es el autor, y es poco probable que existiera. Lo importante son las leyendas en sí, es como el Cantar de Mio Cid. No conocemos el autor, pero disfrutamos de su lectura, y el texto nos da situaciones históricas y la situación del castellano medieval. Y lo mismo hace la Ilíada y la Odisea. Los poemas homéricos fueron pasados a escrito una vez que los griegos modificaron y dominaron el alfabeto fenicio. Así pues, en la Edad Oscura carecemos de grandes entidades políticas o estados, por lo que las poblaciones se recogieron en sus familias, las cuales se integraban en la tribu, y la tribu a su vez se integraba en el demo o aldea. Estas instituciones existían antes del período micénico, sobrevivirán al colapso del bronce final y serán la base de los sistemas representativos y democráticos posteriores. La comunidad aldeana recibía el nombre de demo. ¿Os acordáis que en las tablillas micénicas aparece un nombre similar? El mismo.
y este demo estaba formado por oikos, y cada oiko era el hogar de una familia. El jefe de esta aldea es el Basileus, el antiguo Gasireus micénico. Los demos pertenecían a una o varias tribus, y la unión de varias demos, varias tribus, era el genos. Y el genos, la definición de genos es la siguiente. Un genos es una comunidad de individuos con una lengua o un dialecto propio, asentados en un determinado territorio y con un pasado común, y posiblemente con un fundador heroico, por ejemplo, los dorios, y su fundador, Hércules. En la cúspide estaba la aristocracia, pero no era una nobleza como entendemos hoy en día. Grecia no tuvo un sistema de nobleza oficial. Para ser noble era necesario tener y demostrar un comportamiento acorde con los valores que analizaremos a continuación. Por ejemplo, para demostrar que merecían ese estatus especial, debían de tener, primero que todo, propiedades, gastar la fortuna apropiadamente en público, competir con otros miembros de la élite en los juegos agonales, financiar las celebraciones religiosas, por ejemplo, adquiriendo animales para el sacrificio, mostrar hospitalidad y cambiar regalos, hacer favores a las personas que estaban por debajo de ellos. El principal valor era la arete, entendido como coraje, pero también había que sumarle las proezas que había hecho este noble, sus posesiones y la fama. Y una vez reconocidas todas estas cualidades, el hombre pasa a ser agazós. Estos guerreros agazós deben defender su timé, el honor, mediante la práctica de la xenia, participar en los juegos agonales y el intercambio de regalos. Y si no se hacía esto, caía en desgracia por la vergüenza, aidos, y perdía su estatus de aristócrata. Veamos algunos ejemplos de xenia. Vayamos al canto sexto, los versos del 226 al 229 de la Ilíada. Aquí vemos un ejemplo de xenia, cuando Diomedes, el griego, está luchando o está a punto de luchar contra el troyano Glauco. Diomedes descubre que el abuelo de Glauco fue hóspite de su abuelo y por esta razón deciden no luchar, por este lazo de xenia. Conclusión, que estas relaciones eran hereditarias. Veamos un ejemplo contrario. En la Odisea, canto 9, Ulises con su tripulación desembarca en la isla de los cíclopes. Entran en la cueva del cíclope Polifemo. Polifemo regresa y Odiseo le recuerda que las leyes de la hospitalidad son las leyes de Zeus, y en efecto, una de las epíclesis de Zeus era el Zeus Xenios. Polifemo le dice que poco le importan estas leyes y se come un par de marineros. Conclusión, solo los bárbaros no respetan las leyes de la hospitalidad. Y es más, Polifemo no conocía el vino, el cual era un rasgo de civilización para los griegos. Os dejo un enlace con una escena de Ulises y Polifemo, de 1954. Pero la excelencia no era solo para los hombres, sino las mujeres también estaban obligadas. Este es el caso de Penélope, la cual mantiene la hacienda, es leal a Ulises y acoge todos los visitantes, incluso a Ulises cuando se disfraza de mendigo, el cual fue maltratado previamente por una sirvienta. Ulises, cuando regresa de Troya, ve la situación, pero tiene que respetar su timé, tiene que honrar su arete, así que idea un plan para matar a los pretendientes de Penélope que consumieron su hacienda, las sirvientas que lo ofendieron cuando era un mendigo en busca de ayuda y hospitalidad. Es decir, utiliza la violencia para buscar justicia, una retribución, ¿qué palabra? Retribución, para restaurar su honor. ¿Y quién estaba por debajo de esta aristocracia?
estaban los esclavos, los cuales podían tener familia y dirigir haciendas. Inferior a los esclavos estaban los cetes, los cuales eran campesinos libres, braceros, que aun siendo libres, su vida no era bastante buena, como Aquiles cuenta a Ulises en el canto 11 de la Odisea. Ulises desciende a los infiernos en busca de Tiresias. Y Ulises, buscando a Tiresias, se encuentra a Aquiles. Y Aquiles le comenta que preferiría ser un bracero miserable antes que el rey de los infiernos. A continuación encontramos la clase de los demiurgos, los artesanos. Es lo más parecido que encontramos a comerciantes. No pertenecían a ninguna comunidad y a pesar de ofrecer servicios esenciales eran vistos con recelo. Mirad, en el panteón griego Hefestos es el único dios que trabaja. Es el herrero de los dioses. Pero ¿cómo lo pintan? Era un dios feo, era un dios cornudo y todos se reían de él. Respecto a las instituciones políticas que existían, eran las siguientes: la asamblea de hombres libres o guerreros, el consejo y el basileus, tal y como nos indica la poesía homérica. La asamblea de guerreros poco a poco se subordinó a la gerusía o consejo de ancianos. El que tomaba la decisión era el basileus. El basileus repartía el botín, ejercía justicia y persuadía en las asambleas, tal y como vemos en los trabajos y días de Hesiodo en los versos 88 y 90. Otro ejemplo aparece en la Ilíada, entre los versos del 211 al 277. En esta asamblea, Agamenón ha reunido todos los hombres libres, todos los guerreros. Pero hay una persona, hay un guerrero que se le opone, un guerrero menor, que es Tersites, y lo intima a Agamenón. Pero Odiseo sale en defensa de Agamenón y maltrata a este Tersites. Si el basileus no cumple con su obligación de administrar justicia entre los aristócratas, como es Ulises, y entre los hombres libres y con propiedades, como puede ser Tersites, la cosa no funciona y tenemos el inicio de conflictos sociales y cambios políticos. El registro arqueológico nos ofrece ejemplos de esta estratificación social. Observemos las diapositivas. En Lefkandi, en la isla de Eubea, se encontró la tumba de una mujer junto a 2 caballos y una urna con cenizas. Vemos aquí el enterramiento individual y una cremación. Objetos de lujo son los caballos y los pechos de oro. La tumba se encuentra debajo de un edificio de 45 metros de largo, que posiblemente fue un herón, un lugar donde se rendía culto a un héroe, y esta pareja puede que fueran los descendientes de este héroe. En Nicosia, Mesenia, se descubrió un edificio hecho de adobe, al igual que el herón de Lefkandi. Tiene un plano de Megaron, con un patio, vestíbulo y sala principal. No es un palacio según los estándares micénicos, pero nos sugiere que una familia importante vivía allí, tal vez alguien con el grado de jefe o basileos, y si lo comparamos con el registro arqueológico, esto puede ser perfectamente considerado un palacio de la época. Y por último y brevemente comentaremos la religión. La religión griega queda establecida con los poemas homéricos y la teogonía de Hesíodo. Es una amalgama de mitos y leyendas indoeuropeas y preindoeuropeas, cuyos protagonistas son dioses antropomorfos, los cuales tienen vicios y virtudes como los mortales. Los dioses griegos no son seres perfectos. Hay un rey, Zeus, el cual reordena el mundo, da leyes y administra justicia tras derrotar a los titanes. Los dioses se podían manifestar a través de sueños y fenómenos naturales. Los cultos se realizaban en los alrededores del templo, no dentro del templo, y el principal evento era el sacrificio de animales. Cada dios tenía un animal predilecto. El rito era dirigido por los reyes, cuando la monarquía desapareció por los nobles y cuando llegó la democracia por los magistrados. Aunque el ateísmo y la impiedad no fueron tolerados, hay que decir que era una religión flexible, porque ni tenía un libro sagrado ni fue una religión revelada. Con esto acabamos la Edad Oscura y os espero en el siguiente vídeo. Gracias por escucharme.